Hola, ¿qué tal, hermosas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por acá, me presento, yo soy Ceci y el día de hoy les estaré mostrando el paso a paso de cómo hacer este maquillaje inspirado en la cantante Wonjung del grupo de K-pop IVE, en estas fotos que fueron el promocional de la canción After Like. Así que sin tanto bla bla bla, comencemos. Este es un maquillaje enfocado en la piel estilo coreana, que se vea sin imperfecciones y que se vea muy saludable y brillante. Por eso, con el rostro limpio, vamos a aplicar crema hidratante y protector solar. Primero la cremita, la aplicamos en todo el rostro y cuello. Vamos a aplicar bastante protector solar en todo el rostro. Esto nos va a proteger la piel y al mismo tiempo nos da un efecto luminoso en la piel que viene perfecto para este maquillaje. Tanto la crema como el protector solar hay que dejarlos reposar en la piel unos 5 minutos para que se absorban antes de aplicar el maquillaje. Mientras este se absorbe, vamos a hacer las cejitas. Las cejas de Wonjung están bien naturales. Comenzamos peinándolas hacia arriba y con un pincel angular de punta delgada y una sombra café clarito, comenzamos a darle forma a la colita de la ceja y al mismo tiempo perfeccionar la forma recta de la ceja, pero muy sutilmente en la parte inferior de la ceja. Y luego comenzamos a dibujar pelitos en las cejas de forma aleatoria, pero al mismo tiempo conservando la forma de esta. Cepillamos nuevamente para difuminar. Listas nuestras cejitas y ya pasó el tiempo para que la piel absorbiera los cosméticos. Ahora con un corrector en mi tono de piel con un subtono naranja voy a aplicar en todas las manchitas oscuras que tengo en el rostro y este lo voy a difuminar sutilmente con los dedos. Ahora voy a aplicar un poco de corrector claro en la zona de las ojeras y rabillo del ojo en forma ascendente para levantar un poco la mirada. Vamos a crear un efecto estroboscópico, es decir que la piel se vea iluminada con el movimiento del rostro. Con una brocha bien pobladita y suave y un iluminador en polvo con el subtono de su piel, en mi caso amarillo, lo voy a aplicar en todas las zonas de luz de mi rostro, que se vea bastante producto. De verdad, esto brilla muy bonito. Vamos a tomar una pequeña cantidad de base de cobertura media a alta. En esta ocasión lo estaré haciendo con una brocha para rubor. Esto ayudará a que el acabado final sea muy suave y de apariencia de porcelana. Aplicamos a toquecitos y movimientos circulares y así se debe ver, que refleje la luz pero que no se vea grasosa la piel. Para el rubor, Wonjung tiene un efecto muy natural, casi no se nota. Aplicamos en los pómulos y puntada de la nariz una pequeña cantidad de rubor rojo en crema. Si no tienes rubor en crema, puedes usar un labial de efecto mate. Y difuminamos muy bien con movimientos circulares. Ahora, con una brocha suave y grande, aplicaremos una pequeña cantidad de polvo translúcido en la zona T y área de los contornos. Ahora, con un contorno en polvo y una brocha vamos a hacer los contornos de la mandíbula. En mi caso los voy a hacer de manera ascendente para acentuar el V-line. Para el contorno de la nariz nos vamos a enfocar en hacerla ver recta y pequeña, que es lo que se busca en el maquillaje coreano. Con un poco de iluminador brillantito y con la ayuda de nuestro dedito, vamos a resaltar el tabique nasal y la puntita de la nariz. Voy a cubrir los labios con corrector en barra claro y voy a hacer unos contornos especiales para que los labios se me vean un poco más carnosos y de semblante sonriente. Primero por debajo del labio inferior y luego entre el arco de Cupido. En las comisuras de los labios vamos a hacer un contorno para generar profundidad y modificar visualmente la forma de los labios. Sé que se ve un poco extraño, pero confíen en el proceso. Comencemos con los ojos. En el maquillaje de Wonjung, las sombras son muy naturales. Para crear la sombra de transición voy a aplicar una sombra de color muy similar al de mi piel, pero con un sutil tono naranja y me aseguro de difuminar muy bien. Ahora aplicaremos una sombra color cremita brillante, concentrándola en el lagrimal y llevándola hacia el centro del párpado. Luego aplicamos una sombra color bronce brillante en todo el párpado. Para este maquillaje, Wonjung lleva el Aekiosal bien pequeñito, así que con un pincel angular y una sombra café muy claro, vamos a marcar sutilmente la bolsita de grasa que se hace en los ojos. Luego, rizamos nuestras pestañas, tanto las superiores como las inferiores. Luego, con un lápiz delineador color café, vamos a delinear la línea del agua superior bien pegadito a las pestañas y vamos a sacar un delineado muy chiquitito en el rabillo del ojo. Ahora, con sombra café medio y un pincel angular fino, vamos a definir, difuminar y marcar ese delineado súper pegado a la línea de las pestañas. Vamos a unir este delineado con la parte inferior del ojo. Para eso hacemos un delineado inferior en un tono café naranja bien difuminado, desde la colita del delineado superior hacia el centro del párpado inferior, dejando un pequeño espacio en la línea del agua
que hará ver nuestros ojos más grandes. Y con una sombra brillante de color crema o un delineador del mismo tono, vamos a rellenar este espacio. Aplicamos una pequeña capa de máscara de pestaña solo en las pestañas superiores y ahora crearemos ese efecto de pestañas de idol. Tomamos un poco de máscara de pestaña y con la punta de una pinza para cejas vamos a unir cada 3 a 4 pestañas en una sola como un triangulito. Y haremos lo mismo en las pestañas inferiores. Hagamos unos pequeños detalles. Vamos a marcar los lunares en pómulos y mejillas que tiene Wongyun. Y para finalizar vamos a hacer los labios. Hay dos opciones, se hace con tinta labial o con un labial normal. En mi caso lo haré con labial porque no tengo tinta. Para el labio superior vamos a marcar una especie de letra M intensificando siempre el interior de los labios. Y en el labio inferior una letra T también intensificando el interior de los labios. Difuminamos un poco con los dedos para que se una el tono al corrector y reforzamos el color y los dejo con los resultados. Bueno mis amores, este es el resultado de este hermoso maquillaje. De verdad, el estilo de Wongyun es simplemente exquisito. Tanto ella como los que se encargan de su styling hacen un gran trabajo. Y pues ese es mi pequeño aporte para ustedes, enseñarles cómo lograr este estilo. Cuéntenme en los comentarios cuál K-pop idol debería ser el siguiente maquillaje. Bueno, yo me despido, recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Annyeong!